Si está listo, por favor, quiero que recibamos con un fuerte aplauso, como él se lo merece, al doctor Sacha Barrios. Gracias, los aplausos para el doctor Sacha. Buenas noches con todos. Muchísimas gracias por esta invitación. De honor. Creo que la gente está bastante animada, entonces espero que la presentación también nos ponga de buen humor. Y bueno, me pidieron que hable sobre el tema del congreso, que es el estado de ánimo, el bienestar emocional. Y antes de empezar, yo sé que no quiero desmerecer a la psicología, a la terapia, en todas sus modalidades, yo sé que eso tiene su lugar. Solo que no soy psicólogo ni psiquiatra, y lo que vamos a enfocar es que existe un entorno, digamos, fisiológico, físico, que propicia la depresión y la ansiedad, y que esto es mucho más común de lo que imaginamos, y que muchas personas se someten a procesos de psicoterapia, pero que tienen problemas a otro nivel. Eso es lo que vamos a explicar. Y voy a ir de lo más general a lo más particular. Vamos a explicar primero el exposoma, que es un término que quizás no han oído hablar, pero el exposoma es el conjunto de todas las influencias medioambientales a las que estamos expuestos, la cantidad de rayos ultravioleta, infrarrojos, el campo electromagnético que nos rodea, la luz, todo eso. El ambiente es muy importante para curar a una persona enferma. Si tú te enfermaste en cierto ambiente, normalmente no es posible curarse en ese mismo ambiente. Normalmente hace falta que cambies no solo tu ambiente emocional, sino el ambiente en el que estás viviendo. Y vamos a ver que ese exposoma determina en gran medida al microbioma intestinal, y el microbioma a su vez determina el genoma, la genética, y existe un eje entre el intestino y el cerebro que va a determinar en gran medida la conciencia. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a eso? Es estudiar lo siguiente. ¿Cuál es la proteína más abundante que tenemos todo el ser humano? Es el colágeno. Entonces, la vida, esta es la proteína más ubicua, no solo en el ser humano, sino en todos los animales. Es el colágeno, la proteína principal. Y la vida, la biología, la evolución, decidió que esta era la proteína clave para la vida. Decidió que el carbono es el elemento clave para la vida, pero el carbono tiene un problema que no es muy afín al agua, no es hidrofílico, y la manera para amistar al carbón con el agua fue a través de crear estas proteínas. El colágeno es sumamente hidrofílico, le encanta el agua. Entonces acá tenemos una fibra de colágeno, una fibrilla, microfibrilla, y esas cadenas de tropocolágeno, que están todas hechas de aminoácidos, ¿ya? Entonces fíjense cómo está ensamblado estas fibras de colágeno. ¿Y cuál es la importancia de esto? Porque, como le estaba diciendo, el colágeno le encanta el agua. Entonces se adhiere al lado de él el agua. Aquí tenemos un material hidrofílico, y lo que va a producirse cuando contacte el agua es que va a producir una zona de exclusión, ¿ya? Toda la polaridad negativa se va a adherir al colágeno y la positiva va a estar separada. Entonces estamos creando un cambio de polaridad. El agua es una sustancia muy polar, ¿ya? Se puede dividir en protones, que son hidrógeno positivo, y radical oxígeno, OH negativo. Entonces, igual que todos los enchufes que nosotros usamos en la corriente, separa la energía en carga positiva y carga negativa. El colágeno, esa es una de sus funciones principales. Entonces acá tenemos exclusion zone, zona de exclusión, y lo que nosotros sabemos es que para ampliar y para potenciar esa zona de exclusión, para darle más voltaje, el fenómeno
más importante es la luz solar. Miren cómo aumenta del primero al segundo, después de 7 minutos de exposición a luz. Entonces, el agua es una batería, ¿ya? Y el cargador de la batería es el sol, y el medio sobre el cual lo hace es sobre el colágeno. Entonces, acá estamos obteniendo energía, voltaje, electrones, y este es lo que el Dr. Becker llamó el DC current, direct current, corriente directa, que está disponible cuando combinamos agua con luz. Entonces, al nosotros exponer el agua a la luz, estamos aumentando lo que se llama el potencial Z. El potencial Z se mide en microvoltios y se refiere al conjunto de actividades de campo electromagnético, de voltaje, de cargas iónicas que tiene un coloide en suspensión. Entonces, cuando un cuerpo está bien hidratado y recibe bastante radiación de sol, el potencial Z va a aumentar. Un potencial Z bajo me va a dar una sangre muy viscosa, muy pesada, muy aglutinada, y eso da riesgo de trombos, problemas cardiovasculares, ACV y todo ese género de problemas. Entonces necesitamos que la sangre, acá tenemos a la izquierda una sangre con buen potencial Z y a la izquierda bajo potencial Z. Entonces las células, cada célula tiene entre 300 a 3000 mitocondrias, y cada mitocondria alrededor de ella está produciendo esa zona de función, ¿ya? Las mitocondrias son cromóforos, ellos necesitan ultravioleta, necesitan infrarrojo para su citocromo C oxidasa para funcionar. Entonces todo el entorno intracelular tiene que estar recibiendo esta energía, ¿ya? Entonces este colágeno, a medida que pasa el tiempo, se va deshidratando y va acumulando radicales libres. Entonces, si ustedes pueden ver acá a la izquierda tenemos un colágeno en la juventud y a la derecha hay falta de colágeno y está pasando por un proceso de degradación de su proteína. No solo es deshidratación, pero degradación. Entonces, este es el proceso por el cual todas las proteínas se van degradando. ¿Y por qué se degradan? Porque tienen acumulación de radicales libres. Y un radical libre, ¿qué es? Es una molécula que ha perdido una carga iónica, un electrón, ¿no es cierto? Entonces, ¿de dónde vienen todos estos electrones que están disponibles y necesarios para el colágeno? Del agua y de la luz, porque eso es lo que está proveyendo esa carga de voltaje necesario para que esté en un estado de corriente DC, direct current, que tiene que tener el colágeno. Acá tenemos glicina a glicoxilato, son otros procesos de degradación de la proteína. Entonces los radicales libres van degradando estas proteínas. Si las proteínas se degradan, ellas entran en un proceso de mimetismo molecular. Van desde la proteína original que codifica el ADN hasta gradualmente, al paso del tiempo, esa degradación sucesiva que va dando, se va alejando largamente de su estructura original. Y cuando esto sucede, estamos teniendo una proteína que le es ajena al sistema inmunológico. Hay un proceso de mimetismo molecular y es posible que el sistema inmunológico reaccione contra este colágeno degradado. Entonces, todo el epitelio intestinal está hecho también de colágeno. Si ustedes quieren saber cómo está la integridad del epitelio intestinal, basta que vean la piel. A través de la piel podemos ver la salud del colágeno, tanto externo como interno, porque es un conjunto. El colágeno está también revistiendo todo nuestro intestino, ¿ya? Entonces, para entender esto, tenemos esta molécula, acá abajo tenemos una vellosidad intestinal y en el fondo del intestino tenemos una cripta. Y esas células rojas que ven allá abajo en la parte inferior
se llama intestinal stem cells, célula madre intestinal. Entonces, esta célula madre, las madres lo que hacen es producir hijitos, ellos van produciendo hijitos y esas células van subiendo a través, son colonocitos en el colon que van subiendo, van ascendiendo, van migrando hacia arriba, y cuando llegan arriba se encuentran con el otro grupo de colonocitos que vienen de la otra cripta, y ellos se liberan al intestino y son defecados. Entonces, un colonocito, una célula desde abajo de la cripta hasta la punta arriba, demora 7 días. Entonces, en 7 días, todo el epitelio de nuestro intestino está renovado completamente. Entonces, nosotros podemos comer muchas comidas que son agresivas, irritantes al intestino, como gluten o como cualquier alimento en realidad, y nuestro intestino lo va a tolerar porque al cabo de 7 días renueva todo ese epitelio intestinal y va a tener una protección. Pero con el paso del tiempo, el cuerpo ya no tolera esa erosión continua. Ahora, ¿quién controla a la célula madre intestinal? Y es la vitamina D. Cuando no hay vitamina D, esos colonocitos ya no van a subir verticalmente hacia arriba, sino van a crecer horizontalmente hacia adentro y van a dar inicio a lo que es un cáncer de colon o un pólipo intestinal o un tipo de tumoración. Por eso, uno de los lugares donde hay la mayor incidencia de cáncer de colon en el mundo es en Noruega y otros países escandinavos. ¿Por qué? Porque no tienen vitamina D, no tienen bajo rendimiento cuántico, su ambiente no es propicio para generar esa vitamina D. La vitamina D es sumamente importante para la integridad del intestino. ¿Okay? Acá hay un video que pueden ver cómo esas células de la velocidad intestinal van subiendo y se van liberando estas células que se eliminan a través del tubo digestivo. ¿Okay? Entonces, este es un examen que yo siempre recomiendo que todos se hagan, el 25-hidroxivitamina D. ¿Ya? Acá los laboratorios sugieren que por encima de 30 es suficiente. El promedio del limeño acá tiene 15, 20, 25. Ya es raro que las personas que aquí en esta neblina tengamos niveles adecuados, y eso nos da una serie de problemas. ¿Ya? Lo ideal es tener ese nivel aquí entre 70 y 100. Acá dice exceso más de 100, pero otras fuentes dicen que no, que perfectamente podemos tener la vitamina D hasta 130. Entonces, si nosotros mantenemos este nivel óptimo, estamos protegidos contra todo género de enfermedades que no quisiéramos contraer. ¿Ok? Un examen muy importante. Y lo que sabemos es que niveles bajos de vitamina D están asociados a intestino permeable, están asociados a colesterol alto y están asociados a ansiedad y depresión. Entonces, cuando la célula madre intestinal no funciona, estamos dando lugar a esto. Estamos perdiendo la integridad del intestino y estamos generando un intestino permeable. Muchas personas razonan que sí habrá cierto universo menor de personas que tienen intestino permeable, pero lo que yo tengo entendido es que hasta que no se demuestre lo contrario, todos tenemos intestino permeable, ¿ya? Todos lo tenemos en algún grado u otro. E incluso añadiría, el intestino permeable es importante, tiene también sus funciones necesarias. La evolución ha permitido que muchas bacterias del microbioma entren en contacto con nuestro propio genoma y eso facilita la evolución. Por ejemplo, muchos homínidos los animales normalmente no tienen intestino permeable, no se les presenta nunca esa patología, es algo propio del ser humano y eso ha permitido una evolución mucho más acelerada en nuestro caso, porque permite sortear todo ese vasto pool
de genomas que tienen las bacterias del intestino. Allá hay más o menos 300 millones de genes disponibles ahí. Sin embargo, un intestino excesivamente permeable es lo que vamos a ver en enfermedades autoinmunes como esclerosis múltiple, Hashimoto y todo eso, ¿ya? Una de las sustancias que genera mucha inflamación y irritación intestinal son las lectinas, ¿ya? No vayan a confundirse con lecitina, esto es algo muy diferente. Entonces, las lectinas son sustancias naturales que están, el gluten, por ejemplo, es una lectina, ¿ya? El queso, los lácteos son muy ricos en lectinas y sobre todo los granos de trigo, de centeno, de cebada. Entonces, parece ser que nosotros como especie no estamos hechos no somos granívoros. Así como las vacas son herbívoras y no son granívoras, nosotros tampoco. Nosotros tenemos 10.000 años consumiendo granos desde el creciente fértil, ahí en Mesopotamia con los sumerios, y en los millones de años previos a eso no teníamos el hábito de consumir granos. Entonces, lo que nosotros juzgamos como normal, habría que ponerle un signo de interrogación porque nuestro sistema intestinal se inflama grandemente con una dieta muy rica en granos. Entonces, los granos tienen estas lectinas que es la manera como las plantas se defienden contra plagas, microorganismos, parásitos, orugas y todo, y también son obviamente muy inflamatorias en el intestino. Una manera de eliminar lectinas es remojando bien los granos, poniéndole muy a presión. Aún así, personas con intestino permeable se les sugiere suspender eso por lo menos 6 meses o un año, ¿ya? Estos son todos los efectos de las lectinas. Tienen alto grado de resistencia a la proteólisis intestinal, dañan a las membranas, velocidades intestinales, ¿ya? Interfieren con el sistema inmunológico, interfieren con la ecología intestinal. Lectinas, como les digo, están presentes en lácteos, granos y menestras. Si ustedes tienen una persona con artritis reumatoide y le quitan todo el pan, fideos, tallarines, todo derivado de trigo y todo derivado de lácteo y todas las menestras, van a haber un 50% de inflamación, desinflamación en el paso de 30 días, más o menos a la mitad del dolor de barba de los hijos. Si siguen tomando medicinas y hierbas y plantas y todo, pero no suspenden esas menestras y ese trigo, la inflamación va a continuar en el intestino permeable, va a proseguir, ¿ya? Otro tema que tenemos, que tampoco estamos adaptados evolutivamente, es un exceso de carbohidratos. Nosotros juzgamos normal nuestra dieta con papa, con arroz, con choclo, con yuca, con avena en la mañana, con pan, pero biológicamente no estamos adaptados a consumir tanto carbohidrato. ¿Qué es lo que sucede cuando consumes exceso de carbohidrato? El intestino fermenta, ¿ya? Fermenta exceso porque le estás poniendo azúcar. Imagínense que ustedes tienen una chicha fora y 3 veces al día yo le pongo una cucharadita de azúcar en la mañana, a mediodía y en la noche, la chicha va a empezar a fermentar, a burbujear. Y eso es lo que pasa en el intestino, se envalona, hay distensión abdominal, gases, flatulencia y hay un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino. ¿Por qué? Porque le estamos dando azúcar 3 veces al día, los 365 días del año. Cuando se da eso y se consume tanto carbohidrato, se da esta disbiosis intestinal, que es una de las asignaturas de la ansiedad y la depresión. En el intestino tenemos 3 grupos de bacterias: las proteobacterias, los bacteroides y los firmicutes. En salud, estos deben ser los porcentajes que deben representar estos 3 grupos de bacterias, ¿ya? Firmicutes debe ser un 24%, bacteroides 65% y beta-proteobacterias 4%. Entonces son 3 grandes grupos que abarcan miles de tipos de bacterias diferentes, pero las clasificamos en estos 3 grupos. En la asignatura de la disbiosis es que estas proteobacterias ya no son 4 o 5% o 6%, sino llegan a 40 o a 60% de la representación de las bacterias de tu intestino. Acá tienen. En la tierra tenemos esto que está en fucsia, son beta-proteobacterias. En la naturaleza, hasta en las nubes también, ¿ya? Pero en el intestino debe ser este porcentaje menor.
no deben abundar estas bacterias. Si abundan beta-proteobacterias, tenemos las condiciones para una colitis ulcerativa, para un Crohn's, colon irritable y definitivamente el intestino permeable. Entonces estás comiendo pan, estás comiendo lácteos, pan con queso, pizzas, menestras, fideos, todo este tipo de lectinas se le están inflamando el intestino y están creando esta disbiosis intestinal con estas proteobacterias. ¿Por qué las proteobacterias son problema? Porque en ese grupo están las gram negativas. Y las gram negativas son las que tienen los famosos LPS, los lipopolisacáridos, que son muy inflamatorios. Entonces acá tenemos la persona saludable, debe tener 4.5% de proteobacterias, y las personas que están con inflamación 14, 15, pero puede ser hasta 40, 60. Mientras más tengas de esas beta-proteobacterias, más enfermedad vas a tener, porque todas las enfermedades parten del intestino, ¿ok? Entonces, estas son diferentes causas del intestino permeable: terapia con antiinflamatorios no esteroidales, sobrecrecimiento bacteriano, hemos explicado por qué, infecciones con protozoarios, alergias y carencias alimentarias, ¿ya? Estas son maneras indirectas en las que podemos verlo, podemos medir este intestino permeable de forma indirecta. Hay estudios propios clínicos, como son el estudio de la sonolina. También se puede medir usando resistencia galvánica entre los pies, que va a medir más o menos la actividad metabólica del intestino. Entonces, cuando tenemos un intestino permeable, estas proteínas van a entrar al torrente sanguíneo, van a entrar lectinas, van a entrar bacterias gram negativo, las beta-proteobacterias, ya vamos a generar. Y el otro proceso que tenemos es que este colágeno, si el colágeno tiene bajo potencial, bajo voltaje, ¿ya? En el intestino también. Si no hay vitamina D, el intestino no va a poder lograr su integridad, ¿ya? Por eso que todas las enfermedades autoinmunes, todas, tienen siempre el común denominador de tener baja vitamina D, porque toda enfermedad autoinmune normalmente es un problema del intestino, ¿ya? Ahí es donde se está dando el encuentro entre el sistema inmunológico y las bacterias que están ahí. Entonces, estos son un lipopolisacárido de una beta-proteobacteria del grupo gram negativo. Entonces, lipo, grasa, polisacárido, que son azúcares de cadena larga. Entonces, tiene un grupo de grasa y un grupo de azúcar. Estas vellosidades de aquí son sumamente inflamatorias. Ellas causan terror al sistema inmunológico. Lo que resulta mortal en el tétano, en la cólera, estas enfermedades son los lipopolisacáridos, que te pueden dar una deshidratación muy severa. Y estos son los lipopolisacáridos que abundan en estas beta-proteobacterias, ¿ya? Cuando tienes infección intestinal te van a dar antibióticos. Si tienes antibióticos vas a afectar la inmunidad a nivel intestinal y van a empezar a progresar los hongos. Acá tenemos un intestino infectado con cándida. Te va a dar intestino permeable. Intestino permeable es siempre la asignatura de una enfermedad inmune, ¿ya? Muchas de nuestras casas tienen estos son casas con aspergillus. Acá en Lima es una ciudad sumamente nublada, hay muchas casas antiguas, viejas, donde toda casa que tenga este tipo de problemas hay que limpiarlo y sanarlo inmediatamente, porque esto se respira, ¿ya? Y este hongo negro es el aspergillus. El aspergillus lanza al aire una ocratoxina, y la ocratoxina se va acumulando en el cuerpo y es causa de cáncer de hígado, ¿ya? Cáncer de pulmón también. Es una sustancia muy peligrosa que tenemos que tener mucho cuidado. Cualquier casa que tenga problemas en las tuberías hay que limpiar eso, porque puede ser que esa aspergillus no colonice dentro de ti, pero sin embargo la toxina la estás inhalando todo el tiempo, ¿ya?
almohada sobre la que yo dormía, cuando le quité la funda, me di cuenta que abajo de la almohada estaba todo negro y eran estos hongos. Y en esos días yo amanecí así todo omnibulado, cansado, y no sabía qué era lo que me pasaba hasta que me di cuenta que estaba en mi almohada, ¿ya? Debajo de 2 fundas de la almohada estaban ocultos estos hongos. Bueno, esas micotoxinas inhiben la hormona estimulante de melanocitos, ¿ya? Entonces, ¿quién estimula la hormona estimulante de melanocitos? Es el sol. Si hay deficiencia de esta hormona, se activa también el intestino permeable. Ese es otro mecanismo por el cual el sol va a proteger el intestino. Pasando a otro tema, nosotros tenemos, miren cómo ha incrementado en el mundo el uso del glifosato, ¿ya? El glifosato es el pesticida más usado en el planeta, por un amplio margen. Después les voy a dar una lista de todos los alimentos que se usan, donde se usa el glifosato. Entonces, el glifosato es básicamente el aminoácido de la glicina que le han agregado este radical que está acá, ¿ya? Nada más. Entonces, es una molécula sumamente sencilla, pero lo que sucede es que la glicina es el aminoácido principal del colágeno. Miren acá, la glicina, las concentraciones que está en el colágeno. Y lo que sucede con el glifosato es que él entra y se hace pasar por glicina y se inserta en las cadenas de colágeno donde no debe estar. Una de las consecuencias del glifosato en el intestino es que afecta la motilidad intestinal, puede causar un estreñimiento bien severo. Incluso se han reportado personas que han querido suicidarse tomando una botella de glifosato y si bien no fallecieron, pero tuvieron una parálisis intestinal completa. Entonces, todos nuestros alimentos que no sean orgánicos van a tener trazas de este glifosato. Este glifosato continuamente está afectando tu colágeno intestinal, ¿ya? Acá tenemos la glicina, ¿ya? Siendo reemplazada por glifosato. Trazas de glifosato en partes por millón se han encontrado que pueden generar severos problemas en la permeabilidad intestinal. Entonces, el glifosato fue diseñado para bloquear lo que se llama la vía del Shikamato en plantas, ¿ya? Entonces, hay 3 grupos de aminoácidos, esto es el triptófano, la fenilalanina y la tirosina, que son aromáticos. Aromáticos quiere decir que son una cadena circular, llevan ese nombre porque muchas sustancias circulares llevan aroma. Y estos aminoácidos los producen las bacterias del intestino, ¿ya? En lo que se llama la vía del Shikamato. Normalmente no lo consumimos en nuestra alimentación, en nuestra dieta, pero tienen que las bacterias del intestino producir estos 3 aminoácidos. Entonces, esta vía del Shikamato fue un japonés que descubrió esto, están también muy presentes en las plantas. Entonces, el glifosato destruye la vía del Shikamato y por eso es que es un herbicida, mata todas las plantas. Y el argumento hacia la FDA fue: los humanos no tienen vía del glifosato, solo las plantas, por lo tanto, no tienen vía del Shikamato, solo las plantas tienen vía del Shikamato, por lo tanto el glifosato es inocuo al ser humano. Pero en nuestro intestino, las bacterias del intestino sí hacen la vía del Shikamato. Entonces, ¿qué es lo que pasa si bloqueamos la vía del Shikamato? Tenemos comprometidos estos 3 aminoácidos que son críticos. ¿Por qué son críticos? Porque del triptófano vamos a tener la serotonina, de la tirosina vamos a tener la dopamina, ¿ya? Entonces, todos estos neurotransmisores, dopamina, melatonina, serotonina, adrenalina, dependen de estos aminoácidos que son sintetizados por bacterias intestinales en la llamada vía del Shikamato, ¿ya? Entonces, bloquear los precursores de neurotransmisores implica el glifosato en enfermedades como Alzheimer, autismo, melanoma y cáncer de tiroides. Y todas estas enfermedades han tenido
Entonces, uno de los aminoácidos bloqueados es la tirosina. La tirosina, producida en el intestino, si no tenemos tirosina, no tenemos dopamina, uno de los principales antidepresivos. No vamos a tener norepinefrina y no vamos a tener síntesis de melanina. Melanina, no tiene melanina, no vas a pigmentar la piel, vas a tener vitiligo, vas a tener melasma y todo ese tipo de problemas, ¿ya? Y el otro, que es el triptófano, ¿ya? Es triptófano, producimos el 5-HTP, ¿ya? De ahí la serotonina, y la melatonina se produce a partir de la serotonina para dormir. Entonces fíjense que con estos aminoácidos aromáticos afectados estamos creando un serio problema en la ecología del intestino. Entonces nuestro intestino produce el 90% de la serotonina. ¿Cuántas personas están tomando los SRS, los inhibidores de recaptación de serotonina? Pero no estamos poniendo atención que esa serotonina se produce aquí en el intestino, ¿ya? Con triptófano. El triptófano es el aminoácido madre de la serotonina.